Lo primero que se siente es algo de energía con la persona que falleció. Depende de las circunstancias. Si es en un hospital o tuvo una enfermedad prolongada, pues se siente mucha energía, a veces tristeza, en ocasiones tranquilidad. Una persona es única en el mundo la que ellos están trabajando y tienen el privilegio de hacerlo, porque probablemente son los últimos que lo tocan. Si pasa cuando hay algún accidente o una lesión muy grave, que no lo podemos presentar así, sí se platica con la familia, se le explica lo que se puede hacer. Mi hermano trabajaba en una funeraria y cuando le quedaba cerca por donde estaba ahí en la casa, llegaba con la carroza y a mí me emocionaba mucho verlo. Me llamaron porque tenía un cuerpo por embalsamar. Cuando bajé al sótano para embalsamar, estaba un señor sentado en la recepción. Ya era hora que las oficinas ya habían cerrado. Pues le llevé un vasito de agua y todo. Le digo, bueno, cuando ya se sienta tranquilo, pues puede subir a la sala para esperar a la familia y ahorita ya va a subir su familiar. Bueno, al momento de ponerlo donde se va a velar, miré la foto que estaba ahí y era el señor que estaba yo platicando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos, como todas las semanas, en su podcast Conscientemente. El día de hoy con un tema muy interesante. Nos lo han pedido bastante y nos da mucho gusto que uno de los invitados que nos acompaña sea la segunda ocasión, porque la gente se interesa mucho en este tema. Hoy están con nosotros la psicóloga, la licenciada Yolanda González. Licenciada, bienvenida. Gracias, buenos días. Igualmente, Muchísimas gracias. gracias. Y Gracias. está con nosotros el técnico embalsamador. Ese es ese es el título correcto, Sí, técnico embalsamador, sí, Juan Antonio Jiménez. muchas Juan Antonio, muchísimas gracias. gracias, buen día. Es una profesión que escuchas tú embalsamador y como que se me erizó así la piel, ¿no? Y pensar que algún día vamos a pasar quizás por tus manos. Ahí te encargo que sí, mucha cuidado y delicadeza. Trato de decirlo de esta manera porque el hablar sobre este proceso es algo difícil. Es algo difícil para las personas que ya hemos pasado por las pérdidas de algún ser querido, pero que sabemos que es parte del mismo camino, donde hay un punto de salida y va a llegar un punto de llegada. Cuando no lo sabemos. Pero tú eres de las personas que se encargan de darnos ese buen trato para que nuestras familias se queden con esa buena imagen de nosotros. ¿Cuántos años, si me permites hacerte la pregunta, de oficio en esto? De oficio llevo más de 10 años embalsamando. En el ramo funerario van casi 30 años, son 28 años los que tengo en el ramo funerario. En el ramo funerario. ¿Y qué se necesita para llegar donde estás? Yo no sé si es sangre fría, licenciada, que es el diario convivir con la muerte. Mm. Mira, yo creo que son muchas circunstancias y muchos factores, ¿no? Eh, Esto del embalsamado, en México relativamente tiene poco a comparación de en el mundo con los egipcios, con todas estas culturas, ¿no? Pero como dice Juan Antonio, yo la verdad tengo el gusto de conocer a Juan Antonio desde sus inicios, porque a mí me tocó darle una parte dentro de un curso de formación que tuvo Juan Antonio en el tiempo que teníamos algún convenio dentro de la universidad, como embalsamador, como técnico embalsamador. Estaba muy jovencito y él ya estaba en el medio y empieza con esta profesión del embalsamado. Entonces, creo por la experiencia que yo he tenido con las personas que han embalsamado o que hemos tenido a cargo, pues, no, ¿por qué no decirlo? A veces es el morbo, el a ver qué es, a ver cómo se hace, a ver qué se siente. Es el interés también de una profesión
donde difícilmente todas las personas quieren. ¿Por qué? Porque la muerte impone. La muerte en un momento determinado no es para todos, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Entonces, la persona que se enfrenta a la muerte son ellos, los que reciben a un cuerpo, que fallecen por una situación natural, por un accidente, los que tienen el privilegio de tenerlo por última vez antes de que el familiar lo vea en su despedida, ¿no? Los técnicos. Los técnicos, sí. El primer contacto que tú tienes con un cuerpo cuando llega contigo, ¿qué es la primera impresión que tú sientes? Lo primero que se siente es algo de energía con la persona que falleció. Depende de las circunstancias. Si es en un hospital o tuvo una enfermedad prolongada, pues se siente mucha energía, a veces tristeza, en ocasiones tranquilidad. Todo eso depende mucho, influye mucho cuando uno embalsama. Y la persona está muy tranquila, se dejó este mundo tranquilo. Para nosotros es mucho más fácil trabajar con el cuerpo. Cuando la persona está molesta o tiene alguna preocupación es muy difícil. Se nos complica un poco más hacer el trabajo de embalsamado por la situación o la energía que nos transmite la persona que falleció. O sea, el cuerpo cuando lo tienes, ¿es correcto decir que la mesa de trabajo o es En la decir la plancha de plancha? trabajo. La plancha. Cuando lo tienes en la plancha, cuando va entrando, pues más bien cuando está en la plancha, ¿es cuando sientes esa energía? Sí, Si aquel cuerpo se fue de manera inquieta con alguna cuestión sin resolver, ¿se percibe, se se siente? percibe, se siente un ambiente muy tenso y también el rostro, indica mucho el rostro. Hay rostros muy tranquilos, hay rostros que no, está muy enojada la persona. Eso sí se ve. ¿Eso se debe a que, licenciada, a la forma en que partió? Por ejemplo, si fue una enfermedad de esas que causan mucho dolor, pues me imagino, yo lo imagino al revés, ¿eh? Lo imagino que en vez de morir o de haber partido, no sé cuál es la palabra correcta, pero yo creo que es morir, ¿no? Porque no nos gusta, pero bueno, eso es lo que sucede. Cuando la persona fallece por una enfermedad de esas fuertes que causan mucho dolor, mucho sufrimiento, una agonía de esas muy extensas o muy dolorosas, pienso que el cuerpo, en vez de que presente ese rictus de dolor, pienso que en su rostro se refleja tranquilidad y calma, Ujú. porque dejó de sufrir. Porque hay muchas gentes que en las visitas a los hospitales, que en alguna vez hemos hecho, hemos visto pacientes que están sufriendo enfermedades verdaderamente dolorosas, donde ellos piden que la muerte llegue, porque la muerte es alivio para su sufrimiento, y la muerte no llega. La agonía sigue todavía, continúa. Hay personas que dicen que hasta que no terminas con las cosas pendientes es cuando tienes una partida así. ¿Es eso lo que pasa? Depende cómo haya sido ese proceso para llegar a la despedida, que ese rostro refleja tranquilidad o refleja dolor o molestia, como dice Juan Antonio. Ujú. Sí, o sea, son muchos factores. Lo que yo he visto dentro de los laboratorios donde he intervenido con personas que han trabajado con nosotros, este, lo que dice Juan Antonio es cierto, ¿no? Nosotros no estamos exentos de tener emociones. Entonces, cuando vemos un cuerpo y revisamos un certificado de defunción que es en donde nos dice de qué falleció, muchas veces vemos esa cara de tranquilidad, muchas veces se ve, como él dice, ese enojo, y por lo regular en los jóvenes hay un proceso que Juan Antonio nos puede comentar, que cuando se arregla el cuerpo, cuando se le checa la cara, el joven por lo regular no se le pueden cerrar los ojos. No se le pueden cerrar los ojos,
se acomoda, se les da el masaje, las inyecciones y no se les puede cerrar los ojos. Entonces, muchas veces hemos intuido que estas situaciones es porque no era el momento de partir de este joven, ¿no? O como dice Juan Antonio ahorita, el que llegue un cuerpo se nos facilita cuando, cuando se ven ciertas reacciones de tranquilidad, el tipo de enfermedad, tiene que ver muchas cosas, ¿no? Los accidentes también, a ellos les pasa que cuando hay sangre de un accidentado, por ejemplo, con arma de fuego, la sangre no se quita, de la ropa, pero probablemente nos puedan comentar que es por la reacción de la adrenalina del cuerpo que traía ese tipo de químico, por eso no se quita de la ropa. O sea, han tocado muchas experiencias, y más a ellos que están tocando, que están manejando el cuerpo de todo lo que ellos pueden ver hasta la historia de los cuerpos, ¿no? Podemos ver el cuidado que tenía la familia con ellos cuando mueren en casa, del cuidado de los hospitales, de cómo los intubaron, de las prótesis que pueden traer. Muchas veces ahí uno se da cuenta de todo lo que padeció esta persona y se nota muchas veces en el rostro lo que comenta Juan Antonio. Entonces se puede ver nada más a vista qué es lo que ha pasado con aquella persona. Y nos damos cuenta cuando la familia sí atendió a su familiar en su enfermedad y cuando lo dejó olvidar. Y es ahí cuando pasa cierta angustia con el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa, Juan Antonio, cuando tú ves a un cuerpo que puedes percibir que ha sufrido bastante? ¿Qué es lo que pasa contigo como persona? Um, es muy difícil trabajar con energías así. Em, hacemos un proceso de inyección y desangrado. El desangrado no está fluyendo bien el líquido y eso nos impide embalsamar bien. Hacemos todo tipo de maniobras, de masajes para que el formol circule bien y el sangrado salga, para hacer el intercambio de formol por la sangre. Nos batallamos mucho técnicamente, pero también eh, podemos relajar el cuerpo platicando con él, diciéndole que nosotros solos somos las personas que vamos a prepararlo y que nos permita trabajar para que su familia lo pueda ver. Su familia ya está en su domicilio, ya está en la capilla esperándolo. Déjeme trabajar, déjeme hacer yo mi trabajo para poder presentarlo como debe de ser. Platicas con el Sí. cuerpo. Y eso ayuda mucho. El cuerpo ya se relaja, empieza a desangrar normal. Hacemos flexiones en los brazos, en las piernas y todo muy, muy, muy fácil. Antes de eso no. Es muy curioso, pero sí. ¿Por qué, licenciada? Miren, pues científicamente se pueden dar muchas explicaciones, ¿no? Se puede decir que es a causa de los químicos, se puede decir que es a causa de la enfermedad que tenía, pero, pues, la muestra está en ellos que los han trabajado, ¿no? Ha habido ocasiones que van personas ya muy viejitos que los tenían postrados en la cama, con las piernas, arriba, que no se pueden bajar. Entonces, muchos, probablemente médicos, pudieran dar su explicación científica, que es por los químicos, que sí le dan masaje, que por eso los músculos bajan y que por eso se puede acomodar. Pero lo que sí hemos visto que hay energías que entre ellos le ha pasado, Juan Antonio, que cuando están varias personas trabajando y llegan personas por arma de fuego, se siente problemas hasta ellos, se alteran, se enojan, Sí. hay situaciones de agresión, de molestia, por lo mismo que se está viviendo, ¿no? Cuando hay personas que se ven tranquilas, que se ven cuidadas, inclusive el trabajador se relaja porque esa es lo que le inspira a la persona. Entonces, nos ha pasado que, por ejemplo, hay personas que han trabajado, inclusive él, sí,
acaba de tener un bebé y le llega un bebé, es difícil trabajarlo porque imaginamos que es el bebé que tenemos en casa, ¿no? Y más las formas. Entonces, no se puede, el embalsamador no se desensibiliza del trabajo y eso es bueno. ¿Por qué? Porque si no sería una máquina estar trabajando con personas como si fueran productos de maquila y no es así. Una persona es única en el mundo la que ellos están trabajando y tienen el privilegio de hacerlo, porque probablemente son los últimos que lo tocan, porque mucha familia ya después de estar en un ataúd ya no lo tocan. Y cuando platicas con el cuerpo, que dices tú, se va sintiendo ese relajamiento que tiene porque hay mejor la circulación para que tú puedas hacer tu trabajo de embalsamiento. El hombre no se queda atrás, el ser humano está ahí. Claro. Juan Antonio, embalsamador, tratando a un cuerpo. Y siempre me imagino que en tu cabeza está el darle la mejor impresión de relajamiento, tranquilidad, para que eso también deje tranquila a la familia después de la pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que más, en lo que más detalle tienes tú para con el cuerpo, cuando hace la presentación del cuerpo, el arreglo? Tiene razón en lo que dice. En nuestras manos está la salud de las personas que van a estar presentes en la velación. Nos tenemos que encargar de desinfectar y borrar todo tipo de riesgo hacia las personas que están vivas y que están presentes en la velación. Pero también en nuestras manos está la salud mental de la familia. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un buen trabajo. A veces pedimos foto para que, basado a la foto, hacerle un arreglo estético. Tenemos mucho cuidado. Cuando son caballeros, si usaba bigote, respetárselo, delineárselo. Si son mujeres, si usaba maquillaje, no usaba maquillaje. Cuando no usan maquillaje, solo se les da un tono para que no se vea demacrada. Cuando usan maquillaje, pues se le pone un maquillaje de acuerdo a como la familia no lo pide. Pero sí es muy importante eh, poner esos detalles, plasmarlos en el cuerpo para que la familia esté tranquila. Nos toca cuerpos que llegan de un hospital, pues la familia los vio entubados, los vio con sondas. Nosotros retiramos todo, acomodamos el rostro normal, con un semblante tranquilo, la boca cerrada, un maquillaje adecuado para el momento, y eso les da tranquilidad a la familia. Me ha tocado ver que la familia no quiere ver el cuerpo, dice, no, manténgalo cerrado. A alguien se le ocurre, no, sí, yo sí lo quiero ver. Mira, acércate, está como si estuviera dormido. Y la familia, la que no quería verlo, se acerca, oye, de veras está muy bien. Y no, déjelo abierto. Decide mejor velar con la tapa abierta para estarlo viendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la imagen de cuando lo vieron en el hospital, cuando lo vieron sufriendo. Y a nosotros le mostramos la otra cara, que es como si él estuviera dormido. Hace 26 años va a ser de la primer pérdida que yo tuve, nunca había pasado por esa experiencia. Y creo que culturalmente, me imagino yo, por costumbres, antes a los niños no nos llevaban a esos actos, no íbamos a las funerarias, entonces yo nunca había visto a nadie. A quien me tocó mirarlo, fue a mi padre. Y mi padre, ustedes son los que me hicieron el favor de atenderle a él y a varios otros de mis familiares han estado con ustedes. Y recuerdo claramente cuando aquel temor que yo sentía de mirarlo me desapareció en el momento en que yo veo la tranquilidad en su rostro. Te puedo asegurar que hasta una sonrisa de mí. Y eso me hizo que ese temor inmediatamente desapareciese. Y me explicaban que eso era labor precisamente de ustedes, Sí. de los técnicos embalsamadores. Cada vez va habiendo
mayores y mejores técnicas que las que antes conocíamos. Y cada vez se ve más natural aquella persona, como decía la licenciada, lo ve uno como si estuviera dormido, porque tu última imagen o el último recuerdo que tenemos fue antes de la partida, si fue en el hospital o antes de que sufriese el accidente. Cuando son personas que vienen por un accidente, donde los daños físicos son mayores, hay que hacer también un trabajo muy especial y muy dedicado. No sé hasta qué punto un familiar o más bien ustedes los técnicos pueden presentar aquel cuerpo para que vean los familiares de un accidente que fue tremendo de manera reconstruida, o no sé cuál será la palabra correcta. Reconstrucción, El sí. el hacer la reconstrucción facial, sobre todo. Me imagino yo que hay unas que no se podrán hacer, hay otras que sí. Esos son los trabajos que más dan. Sí pasa cuando hay algún accidente o una lesión muy grave, que no lo podemos presentar así, sí se platica con la familia, se le explica lo que se puede hacer y, cómo se puede ver. Y ya la familia decide si una reconstrucción y ya se lo mostramos como tal. Antes de ponerlo a velación, se le muestra a la familia. Para que Este ellos se trabajo se autoricen. le hice, ya usted dice si continuamos con eso y ya. ¿Por qué el trabajar en esto? Ujú. Recuerdo que cuando era menor de edad, mi hermano trabajaba en una funeraria y cuando le quedaba cerca por donde estaba ahí en la casa, llegaba con la carroza y a mí me emocionaba mucho verlo. Y yo cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar en funeraria, pues me metí, pero nunca conté con hacer embalsamar. Hasta un día que me tocó recoger un cuerpo y llevarlo al laboratorio, que fue donde vi lo que era un embalsamado y me emocionó más que lo que me emocionaba al subirme a una carroza y manejar. Me emocionó más ver un embalsamado y pedí la oportunidad a la empresa cuando hubo eh, la convocatoria que la licenciada y el doctor Alfredo la lanzaron. La empresa me inscribió para yo tomar el curso de embalsamado y ahí fue donde empecé. Y a partir de ahí, ya de ahí me fascina esto que hago. ¿Qué es lo que pasa, licenciada, con el trabajo que realizan los embalsamadores, con ese gusto de hacerlo? ¿De dónde viene el gusto? Estamos hablando de la muerte, de dejar un trabajo bien hecho donde la familia se sienta tranquila, de transmitir esa tranquilidad. Ahí viene esa satisfacción de trabajo. Mira, puede ser, pero también hay personas que no les gusta, ¿eh? O sea, puede ser una persona que entra a un laboratorio y dice: "No, yo no quiero, yo no puedo y no quiero estar en esto". Entonces, aquí también depende mucho de los rasgos de personalidad que uno tenga, ¿no? No estamos hablando de rasgos patológicos, ni tampoco estamos hablando de rasgos donde en un momento determinado nos guste trabajar morbosamente con la muerte, ¿no? Sino, eh, yo puedo pensar que es inclusive curiosidad al inicio y posteriormente lo vemos como un trabajo que nos va a generar economía, como cualquier otro, probablemente más o menos, pero es un trabajo donde, como el psicólogo o el psiquiatra, que tiene que tener espacios de descanso, porque hay un desgaste emocional. Y Muchas bastante. veces el desgaste puede ser con la persona fallecida y otras veces, Juan Antonio, es con la Con la familia, familia. porque en ocasiones hablamos de una persona accidentada, lamentablemente el familiar directo ya lo vio en el servicio médico forense. Entonces, forzosamente lo tiene que ver para identificarlo. Cuando van al laboratorio y hay ese cambio, pues la persona que lo vio dice: "Híjole, qué increíble trabajo se hizo", porque yo lo vi, pues, seccionado, la cabeza, la cara, etcétera, etcétera, y se hizo un trabajo de reconstrucción. Y muchas veces la familia pide, ¿no? Lo va a ver mi mamá, necesito que esté así o asá.
O simplemente también hay familiares muy difíciles, ¿no? Que es que les dije que el color no era ese, es que les dije que se pasaron el bigote, o es que les dije que el pelo. O sea, se debe de entender, porque es un estado de tensión, de tristeza, de enojo, de molestia, que están pasando por la pérdida del familiar. Y eso, la persona que se dedica a esto, debemos de entender la posición de la otra. Pero es difícil y es tensionante, tanto para la empresa que da la cara, como por los que están atrás, que son los técnicos, que son ellos, ¿no? El que tenemos que darle, o tienen que darle usted gusto a los deudos. Y que me imagino yo como en todo, ¿no? Hay gente que será más exigente que otra, que le quiere ver con los colores con los que usaba aquella persona, cuál era su favorito. Entre todas esas cosas, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Que te parezca a ti extraño, que yo llegara con un cuerpo y le dijera: "Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que se vea con un mechón blanco que antes no lo tenía, pero yo quiero que se vea un mechón blanco". Me ha tocado dos cosas. Un ataúd pidieron el interior de color tinto. Sí, sí, todos los ataúdes, el interior, el tapizado es Blanco. blanco o beige. Sí, en Ajá. tonos claros. Sí, no, esa persona lo pidió en color tinto, el ataúd. Y en referente al cuerpo, hubo una petición que sí me quedó muy grabado. Su familia, su papá era el único que estaba enterado que a la persona que falleció, que era su hijo, le gustaba ponerse ropa interior de mujer. Y me pidió que le pusiera la ropa interior de mujer. Aquí está, esto es lo que a él le gustaba. Vamos, yo se lo puse normal y ya. Y parece ser que nadie sabía más que el papá. Eso es Pero hasta en ese momento el señor, el deudo, quiso darle sí, ese gusto al hijo que partió. sí, sí, sí. La diferencia que hay entre una partida de una persona, entre el cuerpo ya inerte de una persona por una muerte natural a una por violencia, me imagino ha de ser bastantísima. El rictus, se llama rictus, cuando ya han pasado tiempo después de que los encontraron por ahí, no sé, en algún lugar, que ya sus partes, sus miembros están completamente en ese rictus mortuorio. ¿Qué es lo que se hace? Se Se le da masaje y se le hacen raja, fricciones hacia em, no me imagino hacia el músculo, ¿no? sí, 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 sí. Sí, se le doblan los brazos, las piernas para que empiece a soltar el cuerpo. Y al mismo tiempo está fluyendo el formol y está desangrando. Es lo que se hace cuando están rígidos. Nosotros le llamamos rigidez. Pero en los casos que son por violencia y que tienen tiempo de fallecer, son las personas que empiezan a descomponerse más rápido. Por las heridas que tienen, por ahí empieza la descomposición más rápido. Ahí ya es otro procedimiento. De acuerdo al estado de descomposición, es como se le va a hacer el tratamiento para el momento de embalsamar. Cuando la persona ya está muy descompuesta, se da dos opciones a la familia. Uno, lo que es encapsular, para poder nosotros utilizar el químico más concentrado y al momento de velar, pues que no salga el olor al químico, por eso encapsulamos, o que nos dé tiempo para poder trabajar el estado de descomposición, que nos dé mucho tiempo. porque me imagino ha de ser fuerte los olores. Sí, el olor, el formaldehído es un olor muy fuerte. Pues, el olor de todos nosotros, ¿no? Ya cuando nos Sí, y de la persona también descomposición, o sea, lamentablemente aquí son muchos factores. Como sabemos, y en las noticias y los que estamos en el medio hemos visto, ¿no? El proceso con tanta gente que está en el servicio médico forense. Entonces, pues no hay refrigeración que alcance con todas las personas que están y los tiempos también que muchas veces se tarda en la identificación de los cuerpos. Entonces, cuando la persona tarda en identificar
o están mucho tiempo dentro del servicio médico forense, pues ya salen con un proceso de descomposición, hinchados, de diferentes colores, con larvas, donde es difícil el hacer una recomposición a que la persona quede como si nada pasó. Entonces, por eso se opta que el técnico habla con la familia y pues está a un grado ya lo más Avanzado. descompuesto, entonces sí se recomienda que se cierre inclusive el ataúd, ¿no? Por la situación, porque a veces son meses los que se tardan o 15 días, depende del tipo de accidente que tenga y de la carpeta de investigación que se haga. Hace rato lo mencionaba la licenciada en el tiempo que usted estuvo trabajando para la OI Fiscalía. Me imagino yo que todavía siguen con los mismos procedimientos. ¿Cuánto es el tiempo que un cuerpo puede permanecer en esas condiciones mientras es identificado? Es que depende, porque hablando de una enfermedad de un cuerpo normal, no sé, Juan Antonio, que ha tenido la experiencia directa en el laboratorio, el COVID vino a cambiar. El COVID vino a Oh. cambiar increíble el mundo del embalsamado, inclusive porque no es lo mismo ya embalsamar a una persona que tuvo COVID, que tuvo enfermedades, fisiológicamente cambió el cuerpo, cambiaron las estructuras, cambiaron los organismos, entonces ha sido diferente, ¿no? Sí, hasta la concentración del formol lo debilita, la causa, la enfermedad que tiene. Y aparte el riesgo que corren ustedes de estar frente a un cuerpo que viene, que ha perdido vida a través de una enfermedad tan contagiosa como esta que nos pegó. Y más en el Sí, tiempo que estaba, que era impresionante, ¿no? La cantidad de muertes que había por esa causa. Pero ahorita con las secuelas, o sea, nos pueden llegar 2, 3 personas con muerte natural, pero es diferente la coagulación, es diferente el sangrado, entonces modifica, ¿no? Tiene mucho que ver la complexión de la persona, su estado físico de la persona. Inclusive hasta tiene que ver si había muchos cuerpos en el servicio médico forense o no había. O sea, son muchos factores, la temperatura, si está haciendo calor, si está haciendo frío. Para la conservación misma del Ujú. cuerpo, para que te den más tiempo a efectuar el trabajo. muchas veces sí hay cosas que no entiende la familia, de que si tuvieron un accidente ayer, hoy lo liberaron, obviamente no hay descomposición del cuerpo. Es muy breve Ajá, por el tiempo de haber fallecido. Pero el cuerpo estuvo expuesto en una plancha donde hubo una persona que estuvo putrefacta y había larva, y esa larva ya se le subió al cuerpo y acelera el estado de descomposición. Y es difícil a veces explicarle a la familia eso porque la familia lo que quiere es verlo, observar el cuerpo cuando estén velando. qué difícil, ¿no? Y ahí es donde lo atan a uno de manos como para hacer un buen trabajo. Uno se arriesga, bueno, yo entiendo que usted lo quiera ver, yo se lo voy a poner para que lo vea, pero existe el riesgo de que una larvita por ahí salga. Nosotros usamos químicos para eliminar toda la larva, pero por ahí puede salir alguna larvita. Un huevecillo. Sí, y ya la familia se molesta mucho a veces. Por esa razón, nada más, Sí, porque pues haces la aclaración. claro, sí, y ya es donde uno les dice, es que yo les sugerí mejor encapsular, porque el cuerpo ya entró en esta descomposición, tiene larva. Perdón la ignorancia y quizá la de nuestros amigos. Cuando se menciona encapsular, estás hablando de, Es es como un cuando la procedimiento. oruga Ajá, hace su capullo, ok. es prácticamente eso. Nada más nosotros usamos en playa. Pero antes de eso hacemos una inyección con químico concentrado y ponemos a la piel también químico concentrado en gel y es cuando encapsulamos. Lo encapsulamos para que haga el efecto bien el químico que se pone en gel y la inyección y también para que el olor no salga a formol, que es lo que puede intoxicar a la gente que está velando. Hace bastantes años y sobre todo en las ciudades pequeñas se acostumbraba que cuando se tenía que el cuerpo, normalmente se hacían en las casas, ¿no? Las velaciones. Recuerdo como un sueño, no sé ni quién sería, ni por qué estábamos ahí, porque no nos lo permitían que pusiesen
cebolla abajo del ataúd, ¿no? Ujú. Para quitar esos aromas que empezaban a expedir los cuerpos ya cuando no tenemos vida. Ahora ya con todas las técnicas que hay, el doctor Alfredo Rodríguez tiene también unas técnicas muy especiales de plastificación, ¿sí? En los cuerpos. Las técnicas han ido cambiando para mantenerte al día. Hay lugar, los cursos a los Sí, sí. sí, afortunadamente la licenciada nos mantiene muy actualizados. Y la invitación es para todas las personas que nos dedicamos a embalsamar, para mantenernos actualizados en técnicas, en enfermedades, en químicos, en opciones que tenemos para embalsamar cuando se nos presenta un cuerpo que nos va a dar problemas. Y afortunadamente sí hay cursos. Y aparte, perdón, también los muchachos y las muchachas que se dedican a esto, pues, tienen la iniciativa, ¿no?, de innovar y de checar, porque, eh, si ahorita preguntamos a Juan Antonio cuántas personas ha embalsamado, probablemente nos diga miles, ¿no? Y esos miles, ninguno es el mismo. Sí. Todo es diferente, cada cuerpo es muy diferente. Tiene diferente reacción al químico, la concentración también es muy diferente. Depende peso, Depende, estatura, ajá, etcétera, lo que vayas a usar. y para dónde lo O alimentación inclusive, porque pueden ser 2 personas de la misma edad y de la misma enfermedad, y es diferente. Por la, no sé, la alimentación que tenía uno. Sí, sí, claro, son muchos factores. Y entre todos esos, no te ha tocado, digo, no sé si tú ya a lo mejor has enfermado por ser contagiado por uno de esos cuerpos, aunque no sean de esas infecciones muy fuertes, pero caer enfermos ellos, y no es que no tomen las medidas precautorias suficientes, sino así como decía la licenciada, a lo mejor por ahí alguna de las ramitas se fue, y por más higiene que puedas tener tú antes y posterior a tu trabajo, nunca has enfermado. algo grave no. Lo más que he tenido es infección en el estómago. Me dio COVID, pero no tenía yo contacto con los cuerpos COVID, pero nada más. Algo grave así no. Se debe de tener la precaución, ¿no?, de los guantes, las mascarillas, los lentes, y aparte, no puedo generalizar, pero hay ciertos virus que al morir la persona mueren, como en alguna ocasión un médico infectólogo e internista nos comentaba, nosotros probablemente somos más propensos a enfermarnos porque estamos trabajando con personas vivas, en donde a lo mejor la muestra de sangre nos pinchamos, las enfermedades en los hospitales en estas áreas, puede ser que nosotros tengamos todavía más acercamiento a una infección que los que trabajan, ¿no?, con personas fallecidas. Sí, porque hay muchos, me imagino yo, cuando ya no tenemos vida, pues igual, ¿no? La temperatura baja y el virus necesita temperatura para que sea su modo de vida. Entonces, se va Ahí perdiendo mismo poco a con poco. con nuestra vida también se van los virus que nos causaron o que pudimos haber Además, adquirido. nosotros el químico que usamos también es un antiséptico, eso también mata cualquier virus que haya. ¿No? Y la Secretaría de Salud, aparte, cuando inició todo lo del COVID, puso reglamentos que todavía están en vigor, en donde todos los, laboratorios deben de trabajar, inclusive como en los hospitales, ¿no? Que haya gel y, antibacterial, que haya jabón para lavarse las manos. Entonces, acá es lo mismo, o sea, los cuerpos tienen que bañarse con germicidas, con antisépticos antes de empezarlos a trabajar, limpiar las planchas con cloros, con químicos que eviten y traten de quitar las más virus, bacterias, que lleguen en las sábanas, en las vendas, en las sondas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso para prevenirlos a ustedes y también para el siguiente que va a ocupar Claro. también la plancha, Sí, ¿no? sí. Porque a lo mejor es un Ujú. cuerpo que viene limpio, pero se contamina por lo que ya estaba en la plancha del anterior. Y al momento de desangrar, usamos una cánula con una manguera y o sea, no estamos tan expuestos a la sangre y todos los cuerpos los tomamos como si fueran casos especiales.
Y porque lo sustraes del cuerpo y va directamente a la máquina y de ahí hacen ustedes ya el procedimiento que deben hacer, según lo dicta La la licenciada, secretaria. a lo mejor el certificado dice una causa, pero tenía algo más que no se lo detectaron. Por eso es que todos los cuerpos los tomamos como si fueran riesgo. Todo el mundo se debe de cuidar en todos los Sí. cuerpos porque les hemos comentado, ¿no? Ven el certificado y falleció lo atropellaron, por ejemplo, ¿no? Pero les hemos dicho, ustedes no saben si tenía COVID. Lo atropellaron, pero a lo mejor traía COVID, a lo mejor traía hepatitis que no se le hayan detectado, no sé. Entonces, todos los cuerpos se deben de tratar con todos los químicos como si fueran, cuerpos, que tuvieran un COVID o una enfermedad infectocontagiosa. Es interesante el trabajo que realizas, Juan Antonio, y la verdad me quedo sorprendido porque muchas de las personas, al igual que tu servidor, no conocemos el procedimiento que hay antes de ver a nuestros familiares. Cuando hablabas, me quedé con eso, de que hablabas con los cuerpos y el cuerpo se relaja y el cuerpo te facilita que tú hagas ese procedimiento con él. Cuando tú hablas con el cuerpo y le dices, ¿sabes qué? Me voy a encargar de ponerte bien para que tu familia esté tranquila, relájate, no pasa nada, estoy contigo, voy a hacer mi trabajo, ayúdame para que mi trabajo quede mejor. Cuando tú platicas con ese cuerpo, me da la impresión de que el cuerpo te pudiese escuchar, Ujú. de que aquella energía se encuentra y todavía es consciente si nosotros no la percibimos, pero ahí está, y que cuando tú le hablas te entiende. ¿Te ha sucedido algo que sea extraordinario, que esté fuera de lo normal trabajando con algún cuerpo? Sí, sí me ha sucedido. Una vez me llamaron porque tenía un cuerpo por embalsamar. Yo me movía en el transporte público y se me hizo un poquito tarde. Y cuando bajé al sótano para embalsamar, estaba un señor sentado en la recepción. Ya era hora que las oficinas ya habían cerrado. Y al pasar le pregunté que si ya lo atendían. Me dice, sí, nada más quiero saber a qué horas terminan para la velación. Y ya me regresé, me puse a platicar con él. Y dije, pues yo creo que no tardan. Yo era el que lo iba a embalsamar. Yo creo que no tardan. Yo pienso que ya empezaron a embalsamar. Y ya en una hora y media más o menos, pues lo van a poner en la sala para velar. Si quiere, suba a la sala y ahí espere a su familia. Y me decía el señor, no, es que no quiero que me vean así, quiero que me vean tranquilo. Bueno, ¿quiere que le traiga un vaso de agua? Pues le llevé un vasito de agua y todo. Le digo, bueno, cuando ya se sienta tranquilo, pues puede subir a la sala para esperar a la familia y ahorita ya va a subir su familiar. Bueno, pues así quedó. Yo dejé ahí al señor, me fui a embalsamar, lo embalsamé y todo. Nunca, nunca relacioné al señor con la persona que yo estaba embalsamando hasta que terminé de embalsamar el cuerpo. Con los compañeros subimos a la capilla de velación y al momento de ponerlo donde se va a velar, miré la foto que estaba ahí y era el señor que estaba yo platicando. La persona que yo embalsamé estaba ay, Soy bien chido, están. la persona que yo embalsamé estaba muy demacrada, estaba muy delgada, muy chupada. Pero Pero que la tú persona viste lo que el de la foto no, y era igualito al que yo platiqué ahí. Y yo al momento de poner el ataúd ahí con los compañeros, le hablo a la familia, quiere calificarme o sea, checar el arreglo estético y a mí, no, sí quedó bien, quedó bonita, bueno. Y yo miré la foto y se parece al señor. Pensé que con el que platiqué era el hermano de ahí y estuve ahí viendo y no. El hombre de la familia era el único hombre. Las demás eran mujeres y los tíos y todo. Ahí fue donde yo me di cuenta que a lo mejor yo platiqué con él, pero era como el que se veía en la foto, no como el que estaba yo embalsamando. como el que era cuando era sano todavía o Sí, cuando sí, era yo pienso que joven. la foto era cuando no estaba enfermo, porque se veía repuestito. Y el que yo embalsamé estaba muy delgado. Y usted, licenciada, en tanto tiempo, Yo, A mí, en lo personal, no me ha tocado algo como Juan Antonio, pero sí me tocó de una persona que me lo comentó.
Hubo un tiempo que los muchachos me pedían como actualizarse con maquillaje para trabajar los cuerpos. Entonces, había una cadena que ahorita, pues, ya la vendieron, pero sigue con el nombre. Y yo tenía una amiga que era maquillista ahí, y yo le dije: "¿No se anima a darles un curso a los muchachos?". Me dijo: "Sí". Y le dije: "¿Y no se anima a empezar a maquillar algún cuerpo?". No, dice: "No le puedo asegurar que me anime, pero sí les puedo dar los tips a los muchachos para los correctores, los tonos y todo". Entonces, fue con miedo y con reserva, no entramos al laboratorio y estuvimos en un salón, y empezó a darles los tips y el curso de maquillaje a los muchachos. Entonces, le dije: "¿No quiere pasar? Hay una persona, ¿no quiere maquillarla?". Y luego me dice: "No", dice: "No me animo. Voy a pasar para ver cómo está el laboratorio, pero no le aseguro". Le digo: "Claro que no es lo mismo maquillar a una persona viva que a una persona fallecida, la textura de la piel, el color de la piel, se siente diferente porque, pues, no es lo mismo las temperaturas, etcétera, etcétera". Voy a pasar, pero no le aseguro, a lo mejor para la siguiente. Bueno, está bien. Pasamos y era una niña como de 12 años, ya la estaban preparando para empezarla a embalsamar y le dijo: "¿Cómo ve? No se necesita mucho, nada más es, darle tono, porque es una niña". "No, no", dice, "¿sabe qué? No, mejor para la siguiente ven". Bueno, muy bien. Ya se agradeció, les dijo a los muchachos: "Gracias", y se fue, ¿no? Entonces, nosotros estamos por la Normal y ella iba para su casa, que vive cerca de Tonalá, y dice que iba por Lázaro Cárdenas, porque al día siguiente me llamó y me dijo: "¿Sabe qué? Quiero ir al laboratorio". Y yo: "¿Pero qué pasó?". Dice: "Ahí le platico. Quiero ir y entrar con lo que haya, le voy a apoyar y voy a intentar maquillar a una persona". Bueno, dice que cuando iba por Lázaro Cárdenas, en un semáforo en la lateral, se le acerca una niña y que se le agarra, que ella traía la ventana a medias y que agarra del vidrio y que le dice: "¿Ahora sí me vas a prestar tus pinturitas?". Y que ella voltea y dice: "Se me fue la sangre, era la niña que no quise maquillar". Y que en eso que voltea y ya no la vio. Y me habló cuando llegó temblando y dice: "No puede ser". Y se puso mal, dice: "No quise maquillar a la niña y me pidió la pintura". Le digo: "A ver, ya no se puede hacer nada, pero bueno, hay otros cuerpos". Y se metió y estaba con temor, y delante ya con los muchachos, maquillaron a un señor y ya. Ya, eso a ella la alivió, ¿no? Pero me dice: "Era la niña que no quise maquillar". La que ella había visto. Que le dijo: "Ahora sí me vas a dar tus pinturitas". Y No, eso pues le pasó a sí, ella, ¿no? son Entonces, cosas que las escucha uno y las habrá muchas personas que tengan esa duda o que digan: "Ah, eso no es posible". Pero como lo decía Juan Antonio y lo decía usted, estamos trabajando con energía, somos eso solamente es el Claro. estuche para podernos ver. Pero, ¿qué es lo que pasa con la energía que nosotros tenemos dentro? No recuerdo, lo vi en si lo vi en la escuela o lo vi en algún reportaje quizás, que cuando el cuerpo antes de fallecer pesa X kilos, en el momento en que fallecemos, que ya abandonamos nuestro cuerpo, ese cuerpo disminuye su peso, su gramaje. Entonces, quiere decir que lo que se desprende de nosotros es algo, pues, es algo real, ¿no? ¿Esa es la que te tocó, que te impactó más? O Sí, 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 eso es lo que yo viví. He escuchado historias. Ahí en la funeraria había una persona que ofrece coro. Cuando tienen la misa, va y ofrece su coro. Y yo la veía, pusimos un cuerpo en su capilla y se iba a abrir a las 9 de la mañana porque la familia iba a llegar a esa hora. Y yo miré a la persona esta sentada ahí dentro de la capilla. Y pasé y le saludé. ¿Y qué haces aquí? Estoy esperando para ver si me contratan el coro. Dijo la señora que ahorita salía. Las capillas de velación tienen un privado. Ujú. Se metió ahí y dijo que ahorita salía
para ver si me contrataba al coro. Y ahí fue donde le dije, es que la familia no ha llegado, es nomás el cuerpo el que está ahí. Y salió, ya no regresó. Mandó a su hermano a seguir trabajando, pero ella ya no regresó a ofrecer su coro, ¿no? Ya no. Y tantas cosas que se cuentan, ¿no? Sobre esos fenómenos, vamos a llamarle que paranormales o extranormales. O sea, donde usted estuvo en CEMEFO, ¿no? Había una parte en la que se podía presenciar, se podía mirar parte del Panteón de Belén. Ujú. Y del Panteón de Belén cuentan también muchas historias. Gente que trabajaba en el CEMEFO lo decía, que se asomaban para allá y veían cosas, ¿no? De la monja que caminaba por los pasillos en las 12 de la noche y Sí, hay otra tumba de un niño. Bueno, ya había visto hace un tiempo atrás, había visitas, ¿no? Permitían entrar al Panteón de ujú. Belén y te daban una visita sobre donde ibas a las tumbas más que es Más populares. significativa, sí, 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 la del vampiro y que el niño. Sí, que la del niño, ¿no? Que le dejaban ahí los juguetes, etcétera, Ujú. y quién le llegó a escuchar llorar, ¿no? Usted hace rato nos comentaba se me fue el nombre, de la compañera que era reportera que ya falleció, De Laura de Rivas. Laura, ya, Ella fue varias veces al laboratorio. y contaba que Laura podía escuchar, o podía, no, ella veía, ¿verdad? A mí me tocó verla en varias ocasiones que fue. Y en una ocasión, yo estaba ahí cuando estaban embalsamando a una chica y ella, llegó a la oficina y comentó que, que estaban embalsamando a una chica pelirroja, más o menos de cierta edad, y ella no había entrado al laboratorio. Entonces, la secretaria entró y sale y dice: "Sí, ahí está". Y dice: "Es que quiere hablar con Domi. Aquí la tengo, está aquí conmigo, quiere hablar con Domi". Entonces, en ese día estaba ahí el doctor Alfredo, que estaba embalsamando el cuerpo, y en ocasiones escéptico, dice: "¿Cómo quiere hablar con Domi?". A ver, vamos checando a ver qué funeraria la trajo, y ya revisaron, y no recuerdo si era perdón, si era X funeraria, No importa, y, no se y hablaron, y le dicen: "Oye, tenemos aquí el cuerpo de la señora fulanita de tal, ¿tienes familiares allá?". Y dice: "Sí, está su hermana Domi". Entonces, pues ya entraron y sí, efectivamente, dice: "Es que aquí está, quiere hablar con ella". Ya ella entró al laboratorio y sí hizo ahí un ritual que siempre hacía. Yo no entré, nada más la vi de espaldas y salí, pero, ya desconozco si ella después se fue a la funeraria o habló con la hermana, pero sí comentó, ¿no? Y cuando yo me fui, ella se quedó. Y la secretaria al día siguiente me dijo, ahorita que usted se fue, salió Laura y dijo: "Mira, esa señora va bien custodiada. Lleva a un señor y a una niña". Era mi papá y mi hermana. su papá y su hermana. Y mi hermana. Hay personas de las que he escuchado, yo creo que tú también los has escuchado, Juan Antonio, de que alguien nos espera cuando vamos a cruzar esa línea. Y que Cuan los vemos cuando estamos ya muy mal, que los vemos, ¿no? Que nos hablan y que están ahí con nosotros. Yo creo que todas las personas, a lo mejor poniéndonos a hacer análisis de algo, lo hemos presenciado, lo que pasa es que nos pasa inadvertido, no le damos esa importancia o ese significado. Pero ahorita me trajo a la cabeza con lo de su hermana y y su y su Mi pa papá. y su papá. Antes de que partiera mi papá, hace 26 años le comentaba, y hace rato le comentaba a Juan Antonio, que fue la primer pérdida que yo tuve. Antes de que él se fuese, había un olor fuerte en la casa a flores.
Y cuando llegamos a mirarlo, en aquel entonces trabajamos para una compañía, una de las televisoras, y llego y pregunto por él, y ella me dice: "Está muy bien, voy a pasar a verlo". Dice: "Antes de que pases, ¿no te da un olor diferente?". Dije: "¿Olor diferente?". Dije: "Huele a perfume". Dice: "Sí, pero huele a un perfume, o sea, tiene un aroma agradable, ¿pero qué es?". Dije: "Pues no sé, las rosas del jardín, ¿no? Los rosales que expiden el olor". Digo, no se me ocurrió otra cosa. Ella me dijo: "No". Salgo hacia el jardín y efectivamente no eran las rosas, pero seguía el olor. Y luego estaba una cajita de Kleenex y ya ven que los Kleenex también tienen olor y vuelo la caja de los Kleenex y no eran los Kleenex. Empezamos a buscar, dije: "Ay, a lo mejor es el champú de la regadera, de su baño, de mi padre", y no era el champú. Pero había un olor, y cuando lo pude identificar el olor, le comenté que me lo dijo que, fue mi mamá, que por cierto cumpliría años si todavía estuviese con nosotros. Y le dije a mi mamá, le digo: "¿Sabes qué? Ya sé lo que es". "¿Qué es?". "Flores, huele a rosas". Cuando lo comenté tiempo después, me decía que muchas veces sucedía eso, que así como teníamos los signos premortorios, se les llama, hundimiento, cambio de lo que ustedes ya saben que sucede antes. Dice que también suceden ese tipo de cosas. El olores agradables. Había una persona que nos comentaba de una hilerita de hormiguitas, de esas pequeñitas que estaban por la cabecera de la cama, pero no sabían ellos de dónde provenían las hormiguitas, no habían estado ahí, solamente antes de que ella partiera, la persona a la que me refiero. Personas que hemos visto poco antes de partir que comentan que quiénes están ahí, que ya no estén pasando los niños, que no quieren que les estén molestando, que están gritando mucho, que ven a otras personas. En eso también me hizo recordar que poco antes de que él partiera, eh, llegó mi mamá al hospital donde se encontraba en ese momento mi padre. Y le dijo mi padre: dice, veniste ya un poquito más tarde. Y le dijo: "No, es temprano, son tales horas". Dice: "No", dice, "es que no sabes quién vino". ¿Quién vino? Mi padre no había recibido ninguna visita. Y ya le dijo mi papá a mi mamá: "Vino mi mamá". "¿Cómo?". "Sí, dice, tantos años que tenía yo sin ver a mi madre. Y vino, aquí estuvo conmigo. Te iba a pedir que cuando vengas traigas", no recuerdo qué comida era, creo que pollo, una cosa así, por si vuelve a venir, para poderle ofrecer un poco de comida. No sé si hay un desequilibrio quizás en los químicos que nos hace ver en esos momentos algunas alucinaciones, o a lo mejor es verdad y los están mirando. Pues son muchas explicaciones que muchas veces no las encontramos, cuestiones científicas, místicas o que nos dicen son coincidencias, ¿no? Pero pasa. O sea, en lo personal, mi hermana tiene fallecida 25 años y, ella cuidaba a un niño. Entonces, el niño tendría 3 años y yo lo traía abrazado, porque mi hermana fue sepultada. Tengo hermanas misioneras que ellas no quieren cremación y se sepultó. Entonces, me decía el niño: "Quiero ir con Patty". Y le dije: "Mira", yo dándole la explicación, es que mira, Patty está acostada ahí, mira, en ese ataúd, ella está descansando. No, Patty está parada ahí con mi abuela, le decía abuela a mi mamá. Está parada con mi abuela y quiero ir con ella. Ahí no está Patty, Patty está ahí parada y quiero ir con ella. Estábamos enfrente de ellos.
estaba el ataúd y estaba yo con el niño abrazado y estaba mi mamá con otra familia y él decía que se quería ir con ella. Y yo, no es que mira, iba a entrar, iba a descansar y se va ya está dormida. No, Pati está parada con mi abuela y quiero ir con ella. Y yo veía y pues no estaba Patricia ahí, ¿verdad? Y el niño tenía 3 años, ahorita ya tiene 29 o 28, algo así. Y dicen que los niños tienen esas facultades, ¿no? De ver cosas que nosotros los adultos no las vemos. Y no podemos decir que es una mentira, porque pues, si lo está diciendo es porque lo está mirando. Eso es lo que yo creo. Sí. Y en ese trabajo de que tienes, Juan Antonio, tan especial, tan sui generis, porque como dice la licenciada, no todos tenemos esa misma capacidad que tienes tú para poder trabajar con un cuerpo sin vida. No sé si es el temor, pero ¿temor a qué? Pues es un cuerpo simplemente que ya está desanimado, donde ya no tiene esa energía que nos posee, donde ya ha abandonado ese cuerpo que le sirvió, que creo que no nos debería de dar temor, simplemente una persona que ha partido, el respeto con el que ustedes los tratan, porque también hay muchos rumores, no en el caso de la compañía donde ustedes se encuentran, este, en otros lugares donde dicen que hay personas que yo pienso que para eso hay que estar un poco medio trastornado, que hacen con los cuerpos y que esto y que los maltratan y que no sé qué tantas cosas. Cuando yo pienso que es todo lo contrario, que los tratan con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño, porque en algún momento, decía mi hermano, algún día nosotros somos los que vamos a estar sobre esa plancha también. Todos vamos para ese camino. Yo creo que todos podremos evitar menos el momento en que también estemos ahí, siendo embellecidos Claro. por última ocasión por alguna persona. Yo creo que nosotros trabajamos con las personas que fallecen y los tratamos como nos gustaría que nos traten o nos gustaría que traten a nuestra familia cuando estén en ese punto. Yo creo que es por eso. Antes había, no sé si es cierto, solamente sea un mito, algo que por ahí se corrió, de que si esperemos que nunca suceda, pero que me tocase a mí un familiar y yo soy el técnico embalsamador, yo no lo puedo tratar, ¿verdad? O sea, que hay No se algo que recomienda. sí, ¿verdad? Emocionalmente no se recomienda por la situación familiar, ¿no? Que El lazo que sí. Así como no se recomienda muchas veces que uno como psicólogo trate a un familiar o a un conocido por las situaciones que se pueden presentar, es lo mismo, ¿no? Nos ha pasado que las personas que embalsaman quieren embalsamar al papá o al hermano, entonces no se recomienda por la situación emocional con la que está pasando la persona que está embalsamando. Pero si insisten mucho, lo que muchas veces hacemos es que esté otra persona acompañándose. para que no esté solo Solo. con la persona. Y de lo otro, licenciada, para ayudarles a ellos también psicológicamente, ¿se les proporciona algún tipo de ayuda a los embalsamadores o Pues no es solamente cuando con la fe? lo necesitan o lo piden, porque, pues, es como cualquier profesión que se necesita apoyo en todos los aspectos, ¿no? Llega el momento en que el trabajo de embalsamador no hay una desensibilización de las emociones. Probablemente sí hay una situación de que ya lo ven como un trabajo que se hace con respeto, pero es un trabajo que alguien lo tiene que hacer, como decía anteriormente, ¿no? Entonces, usted recuerda a un muy buen embalsamador que todavía está en el medio, Eric Kennedy. Él traía unas técnicas muy buenas, de Estados Unidos y trabajó muchos años con nosotros. Y siempre muy callado, trabajaba muy bien, embalsama muy bien y todo. Y una vez me llamó la atención porque me dice: "Venga",
Digo, ¿qué pasó? Y dice, híjole, yo sé que lo voy a hacer. Yo nunca lo había escuchado el no querer trabajar, ¿no? Con el cuerpo. Nada más que voy a respirar poquito y entro. Pero mire, venga, para que vea lo que me pidió el familiar. Era una señora que tuvo un accidente y casi estaba a término del bebé, estaba embarazada. Entonces, pues le hicieron una autopsia y todo, y le dejaron al bebé con la autopsia, lo volvieron a acomodar. Y el papá le pidió que cuando se embalsamara a la mamá y al bebé lo acomodara en los brazos. Y eso le impactó mucho a él. Y dice, era jovencito, no, unos 20 años, hace varios años, sí. No tenía hijos, o sea, como decir, híjole, lo asoció, ¿no? Pero fue algo que lo impresionó. Entonces, sí lo hizo un trabajo excelente, pero le costó ese evento, ¿no? De tener que hacer ese proceso que se le ha pedido. Atender esa petición, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si gustas, puedes subir un poquito más tu micrófono, que veo que se está cayendo. Ándele. Aquí, como siempre, el nuestro villano es el tiempo, nunca nos Sí. alcanza el tiempo para conversar todo, y yo quisiera tener otra conversación con ustedes en cualquier otro momento, para que nos sigan hablando de esto, porque ayuda mucho a nuestra gente. El hablar de esto, yo pienso que mientras más hablamos sobre esos temas, la gente vamos dándole realmente el sentido que tiene, que es un proceso natural, normal. Hay otros que, bueno, se van por accidentes, se van por otras cuestiones, y como que rompemos con esa normalidad que tiene el partir. Pero bueno, hemos de partir de alguna forma o de otra en algún momento de nuestra vida. Algo que quieras comunicarles, algo que quieras decirles a nuestro auditorio sobre tu trabajo, ¿qué es lo que tú pides para los embalsamadores? Que seamos un poquito más tolerantes con ustedes cuando hacemos nuestras peticiones. Claro, claro. No, pues simplemente nosotros nos capacitamos para realizar nuestro trabajo lo mejor que se puede. A veces las circunstancias, las peticiones de la familia o el conflicto que hay entre familia nos impide hacer bien nuestro trabajo. Un poco más de tolerancia. Nosotros hacemos el trabajo lo más profesional que se pueda, con todo el conocimiento que tenemos, y nos seguimos capacitando. Em, Apoyo más que nada para que haya más información, para adquirir conocimiento y más información hacia la gente, porque hay muchas cosas que desconocen de lo que es un embalsamado. Todavía hay gente que piensa que es como antes era sacar vísceras, por eso no quieren embalsamar. Todo ya es muy diferente y ahora ya hay técnicas, hay instrumental, hay bombas de inyección, bombas de succión. Ya son incisiones muy pequeñas las que se hacen para hacer el trabajo. Y pues el maquillaje pues es el toque final. Más que nada es eso, un poquito más de información a nuestro trabajo, mejores sueldos, dicen, que se nos pague mejor. Yo creo que sí hacemos una muy buena labor y no es muy reconocido económicamente. Y no hay tantos, ¿verdad? O sea, no es algo que digas tú, es que tengo 50 para escoger y me traigo otro que cobre a lo mejor un poquito más. Pues, es difícil, ¿no? Como cualquier trabajo. Y ahorita, pues, por las situaciones de edad de los jóvenes, la inestabilidad, el que a lo mejor, no nada más en esto, en cualquier lado, quieren ganar mucho, no quieren hacer nada. Aquí, lamentablemente, la muerte impone, una. 2, la muerte no tiene horario. Se trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Eh se tiene que, muchas veces llevarse a traslados, irse a otra ciudad, a otro país, se tiene que trabajar con todo esto, ¿no? Entonces, es lidiar también con ciertas situaciones laborales con las personas que hacen esto y enseñarse a hacer un buen trabajo, porque cada cuerpo es innovación, cada cuerpo es diferente, aunque sean las mismas técnicas estandarizadas que primero se saca, primero se baña, primero, etcétera, etcétera. Entonces, creo que son actividades diferentes en cada cuerpo, depende de las condiciones en las que llegue. Pues
Nosotros les damos las gracias a ambos. Licenciada, ¿algún último comentario? Algo que guste decirnos. Como hablábamos anteriormente en cuanto a la muerte y el duelo, lamentablemente tenemos que pasarlo antes o después de nuestros amigos o familiares, ¿no? El tratar, el vernos y el ver como una situación normal que nos va a pasar, y si tenemos dudas, investigar, tanto de alguna situación emocional, de algún tratamiento con psicólogo, con tanatólogo, con psiquiatra, el ver situaciones de vida en la vida, no hasta que ya llegue el suceso de una muerte. Muchísimas gracias. Gracias a Entonces ustedes. agradezco mucho el que hayan venido, nos hayan acompañado y les doy las gracias, no solamente por mí, sino por todas las personas que gracias al trabajo que ustedes realizan, nosotros podemos despedirnos de nuestros seres queridos y verles ese rostro que nosotros tanto guardamos en nuestras memorias, que es esa última sonrisa. Muchísimas gracias por la sonrisa que dibujan en ellos cuando han partido. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Juan Antonio. Licenciada, Gracias. esta es la casa de ustedes. Un saludo para el doctor también. Lo recordamos con mucho afecto. Te queremos mucho. Gracias. Y a ustedes un abrazo bien grande. Muchísimas gracias por todo lo que hacen y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos la próxima semana en este su podcast Conscientemente. Gracias, hasta pronto.